de interés. Eso es lo que significa B, el parámetro B, y R, tasa de interés. ¿Sí, Luis Fernando? Muchas gracias. Sí. Entonces, conociendo ya los componentes de la inversión, queremos graficarla. ¿Cuál sería la relación entonces entre estas dos variables, inversión y tasa de interés? ¿Cómo esa relación es positiva, negativa y por qué? ¿Cómo sería? Sería una relación negativa, porque, bueno, sería lógico que a mayor inversión, uno cuando invierte más es porque la tasa de interés es muy baja. Entonces, entre va bajando la tasa de interés, va aumentando la inversión. Gracias, Cristian. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Alguna idea distinta? Sí, perdón, no sé si alguien habló. Livni era quien habló, ¿no? Iba a decir que estaba de acuerdo con el compañero licenciado. Ok, perfecto. Entonces, ¿y alguien que no esté de acuerdo? ¿No? Veo que todos estamos de acuerdo en que hay una relación negativa entre la inversión y la tasa de interés, y justamente por lo que decía Cristian, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay ajustes en la tasa de interés? Pues puede crear un desestímulo o un estímulo para los empresarios, porque ellos son los que toman las decisiones de inversión. Y pongámosle numeritos para que se comprenda. Hacemos en que este es 10% la tasa de interés y 250 la inversión. Y pensemos que en el mercado la tasa de interés se reduce hacia 5%. ¿Qué decisión deberían adoptar los empresarios? Adelante. ¿Sería el aumento de la inversión? Porque es más barato, ¿verdad? Para el empresario invertir, entonces adquirir esas máquinas resulta más barato. Hay un estímulo en este caso para que los empresarios adquieran ese equipo, ¿verdad? Aquí puede ser cualquier número, por arriba de 250, 190, etcétera, ¿verdad? Solo por ponerle números. ¿Cuál es la pendiente entonces de esta curva? Ya sabemos que la relación es negativa, entonces hay una pendiente negativa, pero ¿cuál es el valor para esa pendiente? ¿Sería menos B? ¿Por qué sería menos B? Si para encontrar la pendiente tendríamos que despejar para R. ¿Cómo nos queda R? ¿Cómo nos queda R? Es B. ¿Por qué, Luis? Luis Borón dice es B nada más. Despejemos para R. ¿Cómo nos queda? No nos Licenciada, queda. sería B menos inversión inicial, perdón. O autóctona, creo que dijo, ¿verdad? Autónoma. Autónoma. ¿Algo más? No. Vean todo lo que Es tenemos aquí. B menos inversión autónoma. Ah, ya. Me dice. B menos inversión autónoma. ¿Y qué pasó con la B? Como despejamos, se volvió positiva. Vean. Si despejamos. No, lo siento, perdón. Ajá. ¿Cómo sería entonces? Sería inversión menos inversión autónoma, partido menos B. Podríamos dejarlo así, 1 partido B por la inversión autónoma menos 1 partido B por I. ¿Sí?
¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente entonces? Menos 1 partido B. Sí, es menos, es negativa. Menos 1 partido B, ¿lo ven? Entonces la pendiente en realidad no es B, sino que es menos 1 partido B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el análisis de la pendiente en economía? De cualquier relación o función. ¿Por qué sería importante? ¿Por qué creen que sería importante? Perdón, pregunta por qué es importante el análisis de la inversión. De la pendiente, Ah, en ok. cualquier función, no solo en esta. Es que en economía usamos mucho el análisis de las pendientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es así? Porque mide cuánto va a variar conforme a lo que se vaya aumentando, en este caso, pues en la inversión. Exacto, entonces mide variaciones, ¿verdad? Ujú. En distintos puntos. Entonces es importante para nosotros porque ahí podemos obtener más adelante efectos. Y veamos, para ilustrar los dos ejemplos. Pero tenemos los dos ejemplos en pantalla. ¿Cuál curva presenta una mayor pendiente? Sería la izquierda. La roja, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, si ya sabemos que este parámetro B es un parámetro que está midiendo la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, podemos saber entonces cuál de estos dos escenarios presentan una mayor sensibilidad. Es decir, dónde la inversión es más sensible ante un ajuste en R. ¿Cuál sería el caso? ¿Qué piensan? Analícenlo. El que más se vería afectado sería el de la roja, el de la izquierda. Ese es el que tiene una pendiente más alta, pero recuérdense que el parámetro es 1 partido B, ¿verdad? Ujú. El parámetro B está en el denominador. Mm. Entonces, ¿cuál sería más sensible? ¿Qué tiene que pasar para que sea menor la pendiente? El ¿Cómo tiene que denominador ser tendría B? que ser mayor. Entonces, conforme aumenta el valor de B, el parámetro, menor va a ser la pendiente, ¿verdad? Ahí estamos claros. Entonces la curva va a ser más plana. Entonces, ¿cuál es más sensible? ¿Cuál de los dos casos? ¿Rojo o azul? Azul. Exacto. Pero ya veo la diferencia, Camilo. Es porque está en el denominador, ¿verdad? Sí. Pero una licenciada me puede recordar qué es B. B, Ajá. sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Es Muchas decir, gracias. cómo responde la inversión ante ajustes o cambios en R. ¿Sí? Eso es lo Sí. que está midiendo. Entonces, para tener una idea, ¿verdad?, de qué es lo que puede ocurrir, porque ya tenemos una definición distinta para la inversión. Y hablábamos de un equilibrio, seguimos en el mercado de bienes. Entonces, hablábamos de un equilibrio donde Y es igual al consumo, que es igual a C, más la propensión marginal a consumir por Y menos T. Y decíamos que la inversión y el gasto del gobierno eran variables exógenas, pero ahora ya Y
ya no es exógeno. ¿Cómo cambiaría esta expresión? ¿Cómo La inversión cambiaría? ya no es exógena. Ya no, Entonces ya lo definí. podemos cambiarlo por inversión autónoma menos la sensibilidad por la tasa de interés. Exacto, entonces simplemente sustituimos, ¿verdad? O sea, vamos a seguir usando el mismo modelo, pero sabiendo que la inversión ahora tiene dos componentes, uno autónomo I sub 0 y otro que depende de la tasa de interés, el componente inducido, que es BR. Y el gasto del gobierno lo vamos a seguir manteniendo exógeno. Este es el que manteníamos antes exógeno, ¿verdad? La inversión. Entonces sustituimos, sabemos que esta es la oferta de bienes, sabemos que esta es la demanda, que es Z. Entonces, ¿cómo llamamos a esta relación? Demanda. Pero ahí ya tenemos la oferta, tenemos oferta igual a demanda, ¿verdad? Ah. El mercado de bienes. Es una, aquí en equilibrio, este es el mercado de bienes y es lo que se conoce como relación IS, ¿verdad? Y también teníamos anteriormente una igualdad, ¿verdad? Donde el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Está implícito dentro de todo esto. Entonces, recordando gráficamente el mercado de bienes, teníamos Y, aquí teníamos Z, la oferta. ¿Cuál es la forma de la curva de oferta en el mercado de bienes? ¿Se recuerdan? Positiva. Positiva de, ¿qué más? ¿Se recuerdan que con un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Teníamos una demanda Z más o menos así. En este punto donde la oferta es igual a la demanda, y es la oferta, Z es la demanda, encontramos un punto de equilibrio. Llamémosle A. Hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? Nada nuevo. Recordemos que es la curva IS, que eso lo vieron en macro 1, pero quiero estar segura que lo recuerdan. ¿Qué es la curva IS? Y tenemos la relación IS aquí arriba. Sí se los enseñó el licenciado Werner Salguero, ¿verdad? Los que lo recibieron con él en la noche. O Sí, el licenciada. licenciado Colón. Tendría que ser con respecto a lo de que el ahorro era igual a la inversión, creo yo. Pero la curva IS, ¿qué es? Podrían, bueno, me recuerdo que era la relación entre el ingreso y esto de la tasa de interés. Sí, justamente. Entonces, queremos representar la curva IS. La curva IS va a ilustrarnos distintas combinaciones entre estas dos variables, tasa de interés e ingreso, donde el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. Es decir, que en ese punto A, el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables, tasa de interés y Y? ¿Positiva, negativa? Negativa. ¿Por qué sería negativa? Diana. Porque estamos viendo la situación de la demanda con respecto a la producción.
¿Alguien más? Para complementar lo Hay que dice Dayana. hay una relación inversa entre la producción y las tasas de interés. Ajá, pero ¿por qué se da esa relación inversa o negativa? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué nos dice la lógica? Si suben las tasas de interés, los empresarios tienen que pagar más por cualquier préstamo y eso hace que disminuya la producción. Entonces es por la relación entre tasa de interés e inversión, ¿verdad? Que veíamos que es negativa. O sea, es más costoso para un empresario una tasa más alta. Entonces eso desestimula la inversión, ¿verdad? Entonces por ello es que la curva IS tiene una pendiente negativa. Entonces aquí el punto A lo trasladamos a aquí. De esa forma es como se va construyendo la curva IS, distintos equilibrios del mercado de bienes, es lo que ilustra esta curva. Para poder pensar en algunos escenarios, empecemos a razonar un poco. Y independientemente de las razones, pensemos en que se produce un ajuste. Más adelante vamos a profundizar en todo esto, no se preocupen. Pero pensemos en que se produce un ajuste en la tasa de interés hacia el alza. ¿Qué ocurriría en este panorama? Estamos partiendo de La curva condiciones se hace iniciales hacia la en A. izquierda. ¿La curva qué, perdón, Miguel? Hola, buenas noches. Se hace hacia la izquierda. ¿Cuál curva? Es que no la escucho. ¿Cuál curva? La de relación interés-inversión. La curva IS. ¿Sí? Bueno, veamos cómo se van produciendo los efectos y si en realidad hay un movimiento o desplazamiento de la curva IS. Empecemos a razonar. Bueno, la tasa de interés aumenta. Sabemos que Y es igual a C más I más G. Sabemos que esta parte es Z. También sabemos que la inversión ahora tiene dos componentes, que son los que acabo de escribir. Entonces, se produce un ajuste en R hacia el alza. ¿Qué efectos asociados encontramos? La curva de la oferta se desplazaría hacia arriba. Antes de cualquier movimiento en la curva, ¿qué variable afecta la tasa de interés? La de inversión. La inversión, exacto. ¿Y en qué sentido sería el efecto? ¿La inversión aumenta o cae? Cae. La inversión cae. Si la inversión es un componente de la demanda que es Z, ¿verdad? ¿Qué pasa con Z? Cayó la inversión. A mayor tasa de interés, menor inversión, hay menor demanda. Cae la demanda, exactamente. ¿Qué visualmente o gráficamente, qué movimiento podríamos encontrar? ¿En qué curva? Cayó la demanda, ¿verdad? Cayó Z. Entonces, ¿qué curva resulta afectada? La curva LM. LM todavía no, Camilo. Ahí ese. Ok. Pero inicialmente resulta afectada la demanda. Perdón, Dayana, no la escuché. Que yo le digo que la curva Z es la que se va a ver afectada. Exactamente, vamos en orden. Vean que aquí el orden sí puede afectar el resultado. El orden de los factores sí altera el producto acá. Porque si se saltan de una vez al resultado final, no es una respuesta válida. De hecho, yo les pido siempre que en su orden identifiquen los efectos. Porque tiene que hacer sentido todo lo que ocurre. No es nada más de decir, bueno, de la curva y ese tal cosa. No.
vamos viendo paso a paso, porque así es como generamos intuición. Entonces, si Z cae, la curva Z se desplaza hacia abajo o hacia la derecha, como quieran llamarle, hasta Z'. Siguiente efecto. Y dibujemos Ya, la inversión acá para que no se nos olvide. Sí, adelante, Camilo. ya que cayó la inversión y cayó la demanda, también cae la producción. Exactamente, ¿verdad? Por ese supuesto que implementamos de donde demanda y oferta tienen una correspondencia, es decir, que partimos del supuesto que todo lo que se demanda se va a producir o viceversa, ¿verdad? Entonces, eso afecta el nivel de Y, ¿verdad? ¿Qué pasa con Y entonces? Tendría un Camilo, efecto de se contrae. Y cae, es lo que Camilo decía, ¿verdad? Y cae. ¿Dónde vemos esta caída? Aquí, en Y', y alcanzamos un nuevo punto en B. ¿Sí? Entonces decíamos, y por eso incluí la gráfica de la inversión del lado derecho en la parte inferior, que la tasa de interés aumentó a R', ¿verdad? Hablamos de una menor inversión. ¿Y qué ocurre en la curva IS finalmente? Se alcanza un nuevo punto en B. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya que la curva IS representa esos puntos de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, listo. Perfecto. Entonces, ahora, vea, sí, Edgar. La curva y ese solo nos refleja lo que es el aumento en la tasa de interés, entonces. Bueno, lo que pasa es que refleja el nuevo punto de equilibrio que se produjo a raíz de un ajuste hacia el alza en la tasa de interés. Sí, no quiero ser contundente con la respuesta porque en este caso sí, y fue el último resultado, pero veamos otro escenario. Pero no sé si quedó claro, Edgar. Sí, todo bien. Ya, veamos otro escenario porque pueden ocurrir distintas situaciones, ¿verdad? En la economía. Aquí estamos todavía en un análisis superficial, no se preocupen. Cuando veamos el mercado de dinero, más adelante vamos a ver el análisis simultáneo, es decir, los dos mercados, y luego vamos a ver hasta 3. Entonces, todavía no se sientan ansiosos, pero pensemos en otro escenario. ¿Qué pasa si los impuestos aumentan? ¿Qué pasaría? Hay menor inversión. Bueno, ¿por qué habría menor inversión, Camilo? Habría menos dinero disponible para invertir, ya que hay que pagar más impuestos. Voy a dibujar aquí Y y Z, ya sabemos por qué esta curva tiene esa forma. Aquí la demanda para partir del punto A, nivel de producción de equilibrio Y de demanda Z. Vamos a dibujar aquí abajo la curva IS, Y y R. ¿Sí? Ya sabemos que la pendiente es negativa, entonces no me detengo mucho en eso. Voy a dibujar aquí el punto A. R y Y. Muy bien. Bueno, ¿por qué afectaría los impuestos a la inversión? Sabemos que Y es igual a C más I más G. ¿En dónde entra la parte de impuestos? Según las definiciones que traemos. En consumo.
Ujú. C es igual a C sub 0 más C sub 1 y Si E hay menos más, T. si aumenta los impuestos, dijo, Sí, hay mayor inversión. ¿por qué habría mayor inversión, Miguel? Mire, la inversión, ¿qué es la inversión? Es igual a una parte autónoma menos una parte inducida de por R. En esta parte, ¿dónde están los impuestos? ¿Lo ven ahí o no? No. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Luis Fernando? ¿Qué es lo que está afectando entonces una mayor carga tributaria? De acuerdo a la definición que venimos planteando, porque la realidad no necesariamente es así. Pero de acuerdo a estas definiciones, ¿dónde? ¿Qué afectan los impuestos? Que ya me dijeron, Sería la bueno, los demanda. impuestos. Ajá, y la demanda, pero dentro de la demanda vemos que los impuestos, y lo decía, creo que Camilo lo dijo antes, que donde encontramos los impuestos es en el consumo. ¿Qué pasa cuando los impuestos aumentan? Se consume menos. Se consume menos. Entonces, ¿qué pasa con el consumo? Cae, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ese consumo tiene relación con la inversión, sí o no? Porque Sí, definición. aquí, sí, ¿por qué tendría relación? ¿Cuál era la pregunta ahorita? Perdón. Es que como ustedes me dicen que este nivel mayor para T afecta a la inversión, entonces les preguntaba que, ¿de qué forma? O sea, el consumo, ¿cómo afectaría a la inversión? Porque ¿quiénes toman las decisiones sobre la inversión? Los empresarios. Los empresarios. Y bueno, es que aquí por las definiciones, les digo, tal vez ustedes están pensando en que es un impuesto sobre la inversión. No es así. Si ven la definición, lo tenemos dentro del consumo. O sea, está afectando al ingreso disponible y por eso decíamos que el consumo cae. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Sí, licenciado. licenciado. ¿Los demás, Miguel? Sí, Lick, ya comprendí. Ya. Bueno. Entonces, el consumo es un componente ¿de qué? De Z, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Cae el consumo. ¿Qué pasa con la demanda Z? Pues va a disminuir. Cae también, ¿verdad? Entonces, ¿qué movimiento genera en alguna curva? Z también se va a desplazar hacia abajo. Exactamente, se desplaza hacia Z'. Como la demanda en el mercado de bienes cayó, ¿cuál es el siguiente efecto? El nuevo punto de, Hay un nuevo punto de equilibrio, pero ¿por qué? ¿Qué más cae? por lo mismo de la inversión. Es que aquí Bueno, no pero en tiene, este caso sería la producción. ajá, aquí no tiene que, estamos claros en que la inversión no tiene nada que ver en este escenario. Sí, es cierto. Sí, es que en el anterior fue porque partimos de un ajuste en la tasa de interés que tiene un efecto sobre la inversión porque de hecho es parte de la función de inversión, ¿verdad? Aquí, en este caso, los impuestos y precisamente por eso elegí estos dos escenarios porque para que no surja confusión más adelante. Entonces, si cae la demanda, también va a caer la producción, ¿verdad? Por ese supuesto de que se demanda todo lo que se produce y viceversa. Entonces, cae Y, ¿verdad? Licenciada, y en este caso la producción se mantiene constante, me imagino. No, aquí cayó porque la demanda También cae. cayó. La demanda Ok. cayó a Z'. Entonces, por el supuesto que traemos, aquí lo dibujé mal, más abajo.
Bueno, por el supuesto que traemos, y cae también. Aquí está, Z'. Entonces, y cae, ¿sí? ¿Qué pasa con la curva IS? Aquí alcanzamos un nuevo punto, B. ¿Qué pasa con la curva IS? Aumenta. ¿Cómo va a aumentar la curva IS? O sea, ¿se desplaza o se mueve? ¿Cómo sería, Edgar? Se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda. No, Así se sería. desplazaría hacia la izquierda porque no está afectando la tasa de interés. Exacto. La tasa de interés no fue ajustada, ¿verdad? Entonces, este es el movimiento de la menor producción, menor Y. Entonces, lo que ocurre finalmente en este caso es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS hasta IS', donde vemos el punto B aquí, precisamente aquí. Eso se da porque la tasa de interés no fue afectada en ningún momento. Si vemos el caso anterior, aquí partimos de un ajuste en R, ajuste hacia el alza. Entonces aquí observamos un movimiento a lo largo de la curva IS, dadas las condiciones y los efectos que se van presentando en este escenario. En este, donde partimos en un ajuste de política fiscal, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero era precisamente el objetivo ilustrar cómo pueden cambiar las condiciones. Aquí hay un movimiento de la curva IS y la tasa de interés no resulta afectada porque partimos de un ajuste en T. ¿Se comprende? Sí. ¿Los demás? Camilo sí, ya captó, pero sí les quedó claro por qué no es afectada la inversión o la tasa de interés. ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Los demás? Sí, licenciada. Ahí vamos. Del- Perfecto. Entonces, lo que yo no quiero es que se me pierdan porque vamos empezando de lo más elemental. Cuando juntemos los mercados se complica un poco más. El jueves vamos a hablar ya de otro mercado. Vamos a hablar del mercado de dinero. Entonces, la intención es hacer un análisis integral más adelante. Entonces, si tienen dudas, pues como lo están haciendo ahora, pueden plantearlas y ahí ven la importancia de hacer justamente la pregunta cuando estamos observando el movimiento para que no nos perdamos después. ¿Dudas Perdón, adicionales? Sí. ¿en qué bibliografía sería más recomendable leer esto del mercado del... En cualquiera de los libros, ahorita todavía no estamos con complejidades matemáticas, entonces el Ok, de Sachs y Larraín puede ser muy útil de ok, momento. gracias. Sí, y como esto ya ustedes tienen pinceladas de macro 1, ¿verdad? Creo que solo conocieron el modelo, no lo vieron a profundidad, que para eso es este curso. Entonces, sí, Que sí, sí tenemos como una idea, pero no tan a profundidad así como usted imaginó que nos la va a enseñar. sí, de hecho estamos empezando todavía, entonces más adelante esto se va a ir complicando. Así que aprovechen ahora que la complejidad no es significativa. Sí, adelante, alguien levantó la mano ahí. Fui Dayana. yo. Ah, Ah, no. sí, Luis Fer fue. Sí, Luis Fer. Sería tan amable de darnos otro ejemplo, Otro ejemplo como cuál. o un tercer escenario que sea distinto a los dos que nos haya dado. ¿De qué variable quiere ajustar? La renta. La renta. Ujú. No sé si se puede también, yo creo que sí. Todo es posible. Todo es posible quiere decir que, ¿y en qué sentido la quiere variar? ¿Cómo así? Que aumente, que baje.
que aumente. Bueno, si aumenta va a ser similar a los ejemplos que hemos visto. En cambio, si disminuyera, Los cambiaría disminuyeron, totalmente. disminuyeron en los casos anteriores. Ah, entonces sí, mejor que aumente. Siempre partamos de condiciones iniciales. Bien, te dice, bueno, la renta. Y es que este ejemplo de una variación en la renta se ve mejor en el mercado de dinero, pero pensemos entonces en que no es renta sino producción, ¿verdad? Es oferta. Pero ¿por qué aumentaría la oferta? Que estamos todavía en el mercado de bienes. ¿Por qué aumentaría la oferta? Le pregunto, Luis Fernando. Porque existe mayor demanda. Entonces tiene que existir primero una mayor demanda, ¿verdad? Ujú. Entonces, empecemos por Z. Z'. Este va a ser más sencillo el análisis porque nos ahorramos los efectos previos porque partimos de una vez de un aumento en la demanda. Que propicia una mayor producción. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con ninguna otra variable, ¿verdad? ¿O sí, Luis Fernando? Pues según lo que veo, no. Ajá. Bueno, según lo que usted planteó, porque solo varió Y, que es la producción, y para que, como partimos de un supuesto donde hay una correspondencia entre oferta y demanda, entonces por eso le dije que motivaría, porque no podía empezar sino aumentando la oferta, sino aumentaba la demanda. Entonces, finalmente, aquí ninguna otra variable se mueve. Simplemente la tasa de interés permanece igual porque no se vio afectada. Y se alcanza una nueva curva IS debido a ese desplazamiento hacia la derecha. Alcanzamos este punto B. Sí, eso sería el resultado, Luis Fernando, porque debido a que partimos de ahí. Entonces, los otros dos ejemplos, los anteriores, sí partíamos de otras variables que podían presentar más efectos. Aquí, pues, de una vez dijimos, la demanda aumentó, no sabemos por qué, pero aumentó, entonces aumentó la producción. Ese sería el movimiento, Luis Fernando. En este caso, no tocaríamos el tema de la inversión, entonces. No, porque partimos de que fue la demanda la que aumentó y consecuentemente la producción Y. No partimos de la inversión. En el primer caso, donde se ajusta R, ahí sí partimos de R y R. Vean que R está aquí dentro de la inversión, entonces afecta a la inversión inducida. ¿Sí? Ahí Ok, sí afecta a la inversión. Es que va a depender, por eso la típica respuesta, ¿verdad? Depende y si tiene sentido porque no podemos anticiparnos a una respuesta si no conocemos los efectos. Los demás, claros. Sí, Sí, licenciada. Sí, Solo como una, ahí sí que, ya que Camila estaba preguntando, ahí en el libro de la raíz, en el capítulo 7, explican muy bien esto de las curvas, por si él quisiera leer. Sí, lo que yo les recomiendo es no se memoricen porque se mueve una curva, porque hay un movimiento a lo largo de desplazamiento, sino que quiero que generen esa lógica, que generen intuición para que no se les complique lo que sigue. Y lo que sigue no solo aquí en el curso, sino en cursos posteriores, esto les va a ayudar mucho. Entonces no se memoricen, sino que entiendan por qué se genera cada efecto. Yo aquí lo veo de una forma más simple, pero el libro de Sachs y Larraín, como lo dice Diana, sí les puede ayudar bastante. En esta parte que no estamos tocando aspectos matemáticos todavía, no estamos midiendo efectos hasta que veamos efectos de política, ¿verdad?
¿Qué veríamos el jueves? Mercado de dinero. Sí, si no hay más dudas o comentarios. Hasta aquí me quedé con el grupo anterior también. Entonces los veo acá el jueves para hablar del mercado de dinero y la curva LM, por si quieren anticipar. Gracias, licenciada. Ok, gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Ya, una consulta. ¿Habrán Sí. calendarios ya de exámenes? ¿Qué manda? El examen todavía no nos han dicho. O Si ya se tardaron, no sé por qué no nos han dicho. Yo pero pregunté solo ayer, para nuestro ciclo, ¿verdad? a los demás ya les dijeron. Los del noveno creo que ya, o todavía no. No, porque yo No, doy en el todavía noveno. no han dicho. Yo doy en el noveno, doy desarrollo económico y no. Los de fin de semana tienen, bueno, tal vez no de economía, pero de auditoría tienen este fin de semana exámenes. Administración también. Bueno, voy a preguntar hoy porque supuestamente ya deberían empezar. Yo sé que ustedes están ansiosos. Demasiado. Sí, porque no quieren cubrir más contenido, entonces tiene lógica también. Ujú. Pero voy a consultar y les comento si tengo alguna respuesta. Muchas gracias. Los veo el Linda, jueves. le mandé un ¿Sí? correo. Ah, sí, lo vi. Lo voy Yo lo voy también. a procesar. Los CVs, ¿verdad? Sí, ya Por los vi. favor, licenciada, estamos necesitados.